Muy buenas tardes, la verdad, muy agradecido por esta oportunidad de exponerme, y así lo digo con humildad, exponerme ante este gran hombre que es el maestro José de Jesús Castellanos, porque hablar de don Vasco de Quiroga y a un lado de mí él, la verdad es oprobioso para mí hablarlo porque está muy complicado ante esta investidura del maestro Castellanos. Miren, acercarnos a la vida, obra de don Vasco de Quiroga, tanto que se ha estudiado, analizado, revisado, y lo acabamos de testimoniar con las excelentes ponencias que acaban de compartir su vasto conocimiento a todos nosotros. Un hombre muy culto, un hombre que le tocó abrevar de grandes personajes humanistas, renacentistas, que privilegiaban la persona, no tanto el materialismo, sino la persona. Y precisamente eso lo llevó a que, de alguna manera, él veía allá en España un mundo lleno, lo decía él, de muchas circunstancias que la Nueva España abría la posibilidad de mejorar la convivencia, de generar una nueva realidad, pero a través de la persona. Y decía, es como tierra fértil para que se genere una nueva humanidad. Porque la de acá está muy empobrecida. Y por eso aceptó venir. Él buscaba una nueva realidad. Y esta nueva realidad estaba sustentada en generar unas nuevas personas, sustentadas en otros valores más sublimes a lo que él experimentaba en donde él vivía. Es una gran oportunidad de crear una nueva humanidad. En mi humilde disertación tuve que hacer un acopio bastante porque hay mucho que se ha escrito sobre don Vasco de Quiroga, en el cual me voy a enfocar exclusivamente en el aspecto jurídico de don Vasco de Quiroga, pero nunca perdió los valores que él ya traía de ese humanismo renacentista, abrevado de Erasmo de Róterdam, por ejemplo, de Tomás Moro, y tal como dice Gabriel Said, también de la obra clásica de San Agustín, La ciudad de Dios, de la República de Platón. Pero Vasco de Quiroga se sustentaba y se miraba más a los hechos, sin prejuicios. Y para eso tenía que ser muy objetivo a la hora de analizar las cosas. Pero siempre escuchando, pero escuchando con un sentido
humano, fraterno, tanto a los que habían cometido supuestamente alguna circunstancia, como a los indígenas o pueblos originarios. Salud. Escuchando a ambos sin ningún prejuicio, porque eran y son personas que luego a veces no vemos a las personas, y en el campo jurídico a veces se olvida a la víctima, cuando la víctima es la que merece más escucha, pero desde adentro, abriendo tu corazón para escuchar. Por eso, don Vasco de Quiroga ya se dice, porque ahí hay dudas, pero se dice que se obtuvo el grado de licenciado en Derecho en la Universidad de Salamanca, aunque hay otros estudiosos que dicen que lo recibió también en otra universidad, pero de forma más general y unánime casi es de la Universidad de Salamanca. Existía ya entre los años 1523 hasta 1527 actos de Hernán Cortés el Conquistador, caracterizados por un despotismo y una anarquía social en contra de los indígenas, en contra de los pueblos originarios. Había una institución allá en España que era la máxima autoridad, el máximo órgano administrativo, judicial y legislativo en España, que se llama el Consejo de Indias, creado en 1524 e independiente. De alguna manera era para el gobierno de la Nueva España y demás colonias americanas. El presidente del Consejo de Indias era nombrado por el rey y había un universo de 6 y 12 consejeros letrados, secretarios y funcionarios especializados. El Consejo de Indias, ante esa situación de anarquía, descontento de los pueblos originarios por el maltrato, decidió integrar una audiencia conformada por estos personajes: Nuño Beltrán de Guzmán, Maltienzo, Delgadillo, como oidores. Sin embargo, a la luz de la realidad, lo que menos hacían era escuchar. Llegó a oídos del Consejo de Indias y a la corona española, donde Fray Juan de Zumárraga informaba sobre esta circunstancia. Ante esta realidad, se destituye esta primera audiencia y se genera una segunda audiencia. El objetivo era poner orden en la Nueva España. Por lo tanto, con este aprendizaje, lo que querían los reyes de España era poner orden ante este desorden, y para ello buscaron el perfil de jueces de honorabilidad probada y de una rectitud intachable. E integran la segunda audiencia a ver si se pone orden en la Nueva España.
Dentro de esta designan al licenciado Vasco de Quiroga, Alonso Maldonado, Francisco de Seinos y Juan de Salmerón. El presidente, don Sebastián Ramírez de Fuenleal, que había fungido como obispo de Santo Domingo, como lo escuchamos en la primera conferencia de este día. Varios estudiosos, como les decía, profundizaron en este tema y Pablo Arce Gorgollo, que es un estudioso de don Vasco de Quiroga, dice, cito, se puede calificar a Vasco de Quiroga como un hombre con pasión por el derecho, tanto por la manera de ejercerlo como por los sufrimientos que le causó. El derecho lo estudió y lo reflexionó, supo aplicarlo con especial maestría y buscó que los demás se guiaran por única forma posible de convivencia entre los hombres. Don Vasco de Quiroga siempre se fue a los hechos para ser objetivo, imparcial y en una estatura siempre de rectitud. Y aquí entra el aspecto de la justicia, que se ha escrito mucho. La justicia, decía Ulpiano, es darle a cada quien lo que se merece por sus obras. Con este bagaje cultural, jurídico de don Vasco de Quiroga, fíjense, por eso siempre su pensamiento filosófico humanista sigue vigente. ¿Cuánta falta nos hacen hombres de esta circunstancia actualmente? Si analizamos el derecho actual, hay justicia. Eduardo Couture, un procesalista jurídico, decía, dame el hecho y te daré el derecho. Pero Eduardo Couture es contemporáneo. Don Vasco de Quiroga ya decía, dame el hecho y te voy a dar la justicia. ¿Cuántos años tuvieron que pasar y sigue vigente su pensamiento en el campo del derecho? Vasco de Quiroga ya traía una experiencia en el campo jurídico cuando lo mandaron como integrante de la segunda audiencia a la Nueva España. Ejerció el derecho en la Real Cancillería de Valladolid y en la Audiencia de Granada. En 1525, siendo justicia mayor y juez de residencia al norte de África, y fíjense, en los tratados de paz. Era un hombre pacífico. Ahora estamos ensoberbecidos. Ahora estamos muy violentos. Ahora nos peleamos por nimiedades, por circunstancias verdaderamente que lo menos que tenemos es sentido común. Warren, un historiador reconocido, citado por Arce, dice, el sentido de justicia y equidad era una característica de don Vasco de Quiroga.
siempre defendió los derechos subjetivos de todas las personas, sus sentimientos. Por eso el humanismo lo desterraba. Por eso construía los hospitales de lo que él ganaba, no lo que le daban los reyes de la España, sino de su propio peculio. Compraba tierras para destilar su humanismo al que quisiera. ¿Cuántas designaciones previas tuvo don Vasco de Quiroga ya siendo jurista? Cargos, diversos cargos que ustedes se dan cuenta que tuvo. Comisiones en la Real Cancillería de Valladolid, en la corte itinerante del emperador Carlos V. En 1530 se le designa integrante de la segunda audiencia, que ya no regresó a España, ya se quedó. Tuvo que hacer varios viajes a España porque luchaba por la justicia, a pesar de que esas circunstancias eran en contra de los que ostentaban una autoridad. A ver, atrévanse a algo, a decir e iniciar un litigio contra una autoridad. Don Vasco de Quiroga lo hizo. Y allá estuvo muchos años litigando contra autoridades. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Ejerció el cargo de oidor hasta que fue consagrado primer obispo de Michoacán, entregando el cargo en fecha 28 de julio de 1538. ¿Cuáles eran las atribuciones de la Real Audiencia? Fíjense el universo de casos que le tocó resolver a don Vasco de Quiroga. Juicios civiles y criminales, con excepción del fuero eclesiástico, militar o mercantil. Don Vasco de Quiroga estudió Derecho Canónico. En materia fiscal, fijaban el tributo que debían pagar los pueblos indios. Tomar cuenta los oficiales de Real Hacienda. Iniciaba litigios cuando detectaban que no se ejercían los tributos como deberían ser por las autoridades. Ver por una adecuada administración de justicia. Y suplían los vacíos normativos, lo que le llaman coloquialmente vacíos legales, por lo que se refiere a procedimientos o para interpretar las normas. Se imaginarán cómo las interpretaba, siempre con un sentido humanista. Dictaban acuerdos para administrar justicia, suplir vacíos normativos de procedimientos, ser juzgados de primera instancia en materia civil y criminal, las aplicaciones en contra de las sentencias de alcaldes mayores, gobernadores y tribunales de primera instancia, las apelaciones contra sus propias resoluciones. Deberían hacer cumplir las reales órdenes y pedían, fíjense cómo lo pedían, suplicar una ley y representar al Consejo de Indias, siempre suplicando, no mandando. Eso habla de la humildad, de la sencillez y del humanismo del personaje. Se establecía que debían preocuparse, y fíjense, por el buen trato a los indígenas.
Por eso la denominación de Tatabasco, el protector, desde el derecho, con justicia. Vamos a ver algunos casos emblemáticos y ustedes mismos van a percibir ese humanismo, que no va a ser necesario enfatizarlo. Don Vasco de Quiroga, antes de que fuera designado en la segunda audiencia, lo mandaron a África a resolver asuntos litigiosos. En la cárcel de Orán le llegó el caso de 2 mercaderes contra un regidor, autoridad. Les confiscó y los encarceló al regidor. Lo encarceló y le proporcionó, y aquí viene un primer dato humanista, las mejores condiciones en la sala y que le quitaran los grilletes. Pero el mensaje era: hiciste una injusticia. Era, de alguna manera, lo jurídico formando una nueva cultura. Vamos a llamarle cívica, pues, humana. No la sanción por la sanción, sino que la sanción llevara el espíritu formativo. La esclava liberada, otro caso. En 1535, cito literal lo de Arce, el mismo Vasco de Quiroga refiere el tipo de pleitos que debió atender cada día. La sentencia a favor de una india liberándola de su esclavitud. Es tan elocuente como el modo en que la trató y la admiración que le causó su modo de argumentar. Se puede vislumbrar el afecto que nuestra Quiroga ante quien le solicita justicia. Ahora vamos a solicitar justicia. Y de entrada encontramos caras nada amigables cuando llevamos la pena para denunciar. El obispo que afronta los pleitos siempre por el bien de los indígenas. Por eso decían varios autores que fue el obispo de pleitos, pero por el bien común, para defenderlos de la opresión, en contra de la esclavitud. Tan es así que cuando otra bula que lanzaron, donde se restablecía la esclavitud, don Vasco de Quiroga interpeló y apeló que eso era regresar otra vez a lo que ya se había avanzado, aboliendo la esclavitud. El licenciado Vasco de Quiroga, apegado a la verdad, siempre la verdad. Y miren qué mejor, educere in veritate, educar en la verdad. A veces la verdad incomoda, a veces no le caemos bien a quien decimos la verdad, pero hay que decirla. Arce dice y cita lo siguiente: y si la verdad se ha de decir, necesario es que así se diga, que untar el causco y quebrar el ojo, hacer como un guiño, o colorar o disimular lo malo y callar la verdad, yo no sé si es de prudentes y discretos, pero cierto sé que no es de mi condición, no cosa que callando yo haya de disimular, aprobar ni consentir, mientras a hablar me humillase el cargo. Y por eso decían
el obispo, me regreso, que afronta los pleitos. Don Vasco de Quiroga utilizó el derecho para corregir lo torcido. Por eso es derecho, es recto. El licenciado Vasco de Quiroga ha sido acusado por algunos motivos por venganza hacia el obispo. Y fue acusado en múltiples ocasiones. Se tuvo que defender ante estas acusaciones. Pero fíjense cómo respondía a los que lo acusaban. Fíjense. Sobresale las motivaciones que tiene el obispo para defenderse. No lo hace solo por salir bien librado de las acusaciones, sino buscando, y fíjense, ahí viene lo misericordioso, buscando el bien de sus acusadores y solicitando que se desistan, pues están siendo usados por otros y sus acciones les son perjudiciales, en especial para su alma. Fíjense, en el interior. Don Vasco de Quiroga, impartidor de justicia. Otro estudioso, reconocido historiador, Carlos Errejón Peredo, refiere: Vasco de Quiroga se muestra en la información en derecho intensamente comprometido con su misión de oidor, jurista, abogado, promotor, apóstol, reformador y visionario. En otras palabras, brindar alternativas siempre apegadas a la verdad para este nuevo mundo que él siempre estuvo comprometido en que fuera mejor a como era el viejo mundo. Era como una oportunidad para crear nuevas personas sustentadas en el proceso de la evangelización, sustentadas en otros valores más humanos, porque él traía el renacentismo de Erasmo de Róterdam, por mencionar. ¿Por qué no construimos unas nuevas realidades? ¿Por qué no construimos unas nuevas comunidades sustentadas en el amor hacia todos, en la paz, en la convivencia? ¿Por qué no podemos hacerlo? Y por eso siempre se agarró de la utopía de Tomás Moro. Era posible. Estaba convencido que era posible transformar la realidad. Era un nuevo mundo, era una nueva oportunidad. Hombre práctico, el humanista y misionero, pragmático. El político que trata de arreglar las cosas, de conciliar el provecho y los legítimos intereses de todos. Indios, españoles, el rey, la iglesia, mediante la administración de justicia y del establecimiento de la policía o mixta policía. Si no se hace así, y fíjense lo que dice, se está plenamente convencido que todo se perderá. Si hacemos un pequeño diagnóstico breve, ¿cómo estamos ahorita en estos temas? ¿Hay cultura de paz? ¿Somos tolerantes al que piensa diferente? Voltaire ya lo decía: no estaré de acuerdo en lo que dices, pero daría la vida por el derecho que tienes de decirlo.
o la división de poderes de Montesquieu. Hay un informe, hago un paréntesis, un informe sobre el avance de las democracias en el mundo. En esta semana la semana pasada salió el informe. El informe aterriza con que estamos concentrando el poder en unos pocos. Está volviendo la autocracia a los gobiernos. La autocracia ya saben hacia dónde nos va a conducir. Al autoritarismo y al totalitarismo. ¿Se fijan por qué el pensamiento de don Vasco de Quiroga es vigente? ¿Por qué no lo rescatamos esta filosofía? ¿Cómo estaba estructurado? Porque como jurista, como abogado, fíjense lo que hizo. De toda su experiencia, hizo un informe en derecho, como si fincando, construyendo las reglas en que el derecho debe de sustentarse. Introducción, primera parte, segunda parte, tercera parte. No lo leo por cuestiones de tiempo. No sé si todavía tengo o ya me pasé. Esto lo tomo del gran historiador Carlos Cerrejón. Fíjense, toda la estructura que establece aquí don Vasco de Quiroga en su informe en derecho. ¿Quiere alguien ayudarme a leer? ¿Alguien que se atreva? A ver, señorita, por favor, le agradezco mucho. Si me ayuda a leerlo, me le damos un micrófono. ¿Por qué quiero que lo lean? Para interiorizar más el informe del derecho que don Vasco de Quiroga dejó, y si lo vemos y lo analizamos, sigue vigente. Y es vigente. Introducción, capítulos primero y segundo. Inconveniente de nueva provisión, solución completa, juntar a los indios. Normas de la bula pontificia. Pontificia, método de conocimiento según Gerson. Por favor. Okay. Primera parte, capítulo tercero, del 1 al 73. Crítica. A españoles por guerra y esclavitud. A indígenas por barbarie y tiranía. Conclusión. Suprimir guerra y administrar potestad ordinativa. Segunda parte, capítulos tercero, páginas 74 a 185. Negación de supuesto entre indios no había esclavos. No hay esclavos. Doctrina del derecho. Venta de hombre libre por necesidad. Su venta a gente extranjera y traslado a ultramar. Venta de esclavos durante tiranía. Caso de vendido que participa del previo. Aplicación a indios, no hay esclavos. Tercera parte, capítulo tercero, de páginas 186 a 277. Remedio general, policía mixta, temporal y espiritual. Crítica a la nueva provisión. Modelo de policía... Perdón. Modelo de policía temporal tomado de Moro. Sencillez de los indígenas, evocación de la edad de oro. Reforma de la iglesia y objeciones y respuestas. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Ese es su documento, una parte del informe en derecho que don Vasco de Quiroga deja y plasma. ¿Qué podemos rescatar actualmente del informe en derecho? Claro, ya no hay esclavos. Pero todo lo demás es vigente. Finalmente, conclusiones. Don Vasco de Quiroga
abogado humanista, logró unir las visiones de la raza hispana con la indígena, esperanzado a construir un nuevo mundo más humano, más cristiano y en paz. Por eso él decía, es una nueva oportunidad, la Nueva España, para construir algo nuevo. Sigue perenne su pensamiento y filosofía, defensor del amor cristiano. Vigente es el pensamiento de Vasco de Quiroga ante la nueva orden de 1534, ante la cual su pluma se levantó a través del documento Información en Derecho, como para replantear la justicia más humana. Esta universidad lleva su nombre, Vasco de Quiroga, en homenaje a su memoria. Honremos todos con nuestra conducta cotidiana, con nuestro andar cotidiano en las aulas, en los pasillos, en los campus, a tan gran humanista que aquí murió, en México, que destiló amor, justicia, humanismo, misericordia y una fe inquebrantable en el amor cristiano. Hay mucho que aprender, hay mucho que andar, pero me quedo con el hombre recto, puntual, humano. Impartir justicia no está peleada con el sentido humano, con el amor cristiano. No nos dejemos contaminar por el mercantilismo. No perdamos ese sentido humano. Esta universidad lleva su nombre. Honrémosla con una cultura de la paz, de llevarnos bien entre todos, de respetarnos todos, para seguir los pasos de don Vasco de Quiroga. Ojalá así sea, y ojalá así todos tengan el corazón abierto para comprender, llevarse unas cuantas palabras que un servidor humildemente preparó para ustedes. Muchísimas gracias y muchas gracias, maestro.